Muy bien. ¿Lo ven bien? ¿Se ve bien en pantalla? Sí, licenciada. Muy bien. Decidimos dar el tema de ácidos y bases, es mucho más amplio, pero vamos a darles lo más reducido posible porque la idea era entrar a reacciones de neutralización. Hay más información sobre ácidos y bases, pero no la vamos a ver todo. Vamos a ver lo más importante y inclusive no puse todo lo del PDF, pero ustedes lo tienen en el PDF para poderlo leer, ¿verdad? Entonces, muy bien. En 1884, el químico sueco Svante Arrhenius propuso la definición de ácidos y bases y actualmente todavía se utilizan esas definiciones. Hay unos compuestos orgánicos que se utilizan para detectar la presencia de ácidos o de bases. A estos compuestos orgánicos se le llaman indicadores. Los indicadores nos sirven para saber cuándo una sustancia es ácida o base. Hay algunas que se pueden realizar así las podemos realizar nosotros con sustancias fáciles de obtener diariamente. Pero estas son ya sustancias hechas. Entonces tenemos el indicador tornasol, que este es rojo cuando hay ácidos y es azul cuando es una base. ¿Verdad? Por eso les puse las figuras aquí para que podamos identificarlas. Y tenemos lo que se conoce como fenolftaleína. La fenolftaleína va a ser incolora cuando es ácido y va a ser roja en presencia de bases. Entonces son dos que se pueden utilizar para detectarlos, ¿verdad? También han visto aquellos, hay unos tiras que se utilizan para detectar potencial de hidrógeno, ya que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, ¿qué es un ácido? De acuerdo con Arrhenius. En general, vamos a definir un ácido como una sustancia que en solución acuosa, o sea, tiene que estar en agua, va a tener un sabor agrio, pero pues hay que diluirlo para probarlo, ¿verdad? Va a hacer que el tornasol cambie de azul a rojo, va a reaccionar con metales reactivos como el magnesio, el zinc, el hierro, y va a liberar hidrógeno gaseoso cuando reacciona, ¿verdad? Y va a reaccionar con compuestos llamados bases, o sea, aquellos que contienen el ion hidróxido, ¿verdad? Y para formar sal y agua, ella es a la que le vamos a llamar reacción de neutralización. También Arrhenius propuso que las propiedades de los ácidos se deben al ion hidrógeno, o sea, el H+. Entonces, esa es la definición de ácido, ¿verdad? Sabor agrio, tornasol de azul a rojo, reacciona con metales y reacciona con los iones de hidróxido para formar sal y agua. ¿Cuál es la definición de una base o el álcali? La base se va a definir que también estando en solución acuosa va a tener un sabor amargo. Nunca deben probarse las bases, ¿verdad? Son tóxicas. Se siente resbalosa o jabonosa al tacto. Va a hacer que el tornasol cambie al revés, aquí de rojo a azul, y va a reaccionar con ácidos para formar sal y agua también. Arrhenius propuso que las propiedades de las bases se deben al ion hidróxido, o sea, OH-1. Entonces, en resumen, los ácidos van a liberar iones hidrógeno en agua y las bases van a liberar iones hidróxido en agua. Y son las que van a reaccionar. Actualmente se sabe que las soluciones ácidas no contienen solo H+, sino que como están en solución acuosa, o sea, están en agua, lo que pasa es que el agua se hidrata y se forma un ion que se llama hidronio, que es positivo. O sea, es agua con un hidrógeno más. Y eso es lo que da la característica de la acidez. Entonces, se va a definir un ácido como una sustancia que produce iones hidrógeno en solución acuosa. Ahora, en 1920, pues, empezaron a trabajar utilizando otros disolventes, además del agua, pero el agua es el disolvente universal. Y en 1923, el químico danés J.N. Bronsted y el químico inglés T.M. Lowry dieron las otras definiciones de lo que son los ácidos y las bases.
Las definiciones de Bronsted y Lowry se van a basar en donar o recibir protones. Entonces, para Bronsted y Lowry, un ácido es un donador de protones, o sea que dona un ion H+, y la base es el receptor de los protones, o sea que acepta ese H+. Entonces, aquí hay un ejemplo de un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico, que va a ser un donador de protones, y una base fuerte, que va a ser el receptor de protones, ¿verdad? Entonces, cuando reaccionan, el ácido se convierte en un ácido débil, ¿verdad? Y la base también se convierte en una base débil. Entonces, esta es la siguiente definición que hace lo que es Bronsted y Lowry. Entonces, tenemos dos definiciones, la de Arrhenius y la de Bronsted y Lowry. Ahora veamos lo que son las reacciones de neutralización. A estas les vamos a llamar reacciones ácido-base, porque vamos a tener un ácido, una base, y cuando reaccionan van a formar una sal y agua, ¿verdad? Entonces, en una reacción de neutralización puede haber un ácido, que puede ser un óxido ácido también, y va a reaccionar con una base o un óxido básico, y van a formar sal y agua. ¿Qué tipos de reacciones pues, podemos tener en neutralización? Entonces vamos a tener un ácido y una base que van a dar sal y agua. Por ejemplo, el ácido clorhídrico y el ion, el hidróxido de sodio. Me está fallando esto. Y vamos a tener una sal, en este caso una sal que es binaria, y va a liberar agua. Ok, gracias Dulce por informar. Muy bien, sigamos. Podría haber otra forma de unirse, va a ser un óxido de metal, o sea, un óxido básico con un ácido, ¿verdad? Van a formar siempre sal y agua. Por ejemplo, el óxido de calcio más ácido clorhídrico va a formar una sal binaria y agua. O un óxido de no metal, o sea, un óxido ácido y una base, ¿verdad? Y siempre se va a formar como producto una sal y agua. Entonces aquí tengo el dióxido de azufre y hidróxido de sodio, y va a formar una sal ternaria, ¿verdad? Sería sulfato de sodio, y va a liberar agua también. Entonces, bueno, vamos a ir al ejercicio antes de terminar esto. Gracias, Dulce. Vamos a tomarlo en cuenta para... Muy bien. ¿Pueden ver en la pantalla la actividad? Muy bien. Gracias.
Muy bien, entonces aquí tenemos un hidróxido de zinc, que es la parte básica, y tenemos ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir la parte positiva del hidróxido, o sea, el metal, y va a unirse con el oxanión, ¿verdad? Entonces se va a formar un sulfato de zinc. Y el ion hidroxilo se va a unir al hidrógeno este y formar agua. Siempre se va a formar lo mismo. Una sal y agua. ¿Esta sal es binaria o ternaria? ¿Alguien me puede decir? Es ternaria. Es ternaria, sí, es ternaria. Porque las ternarias llevan el ion, un oxanión, ¿verdad? Las binarias van a llevar un no metal. Muy bien, cuando ya tengo hecha la reacción, reviso si está balanceada. Entonces yo tengo un zinc aquí y un zinc aquí. Un ion sulfato y un ion sulfato. Ahora, ¿cuántos iones hidrógeno hay de este lado? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos iones hidrógeno hay de este lado? Del lado de los reactivos. ¿Cuántos iones de hidrógeno hay aquí? Entonces, miren, pues cuando tenemos un número afuera del paréntesis, va a multiplicar lo que está dentro. Entonces tengo 2 aquí y 2 aquí. Quiere decir que hay 4. Entonces le voy a poner un 2 aquí para balancear. Y ahora ya sé que hay 2 oxígenos. Y aquí hay 2 oxígenos. Porque este oxígeno pertenece al sulfato, entonces no lo tomo en cuenta. Solo tomo el del OH. ¿Sí? Y ahí está la reacción de neutralización. ¿Verdad? Aquí tengo un óxido básico y un ácido. Y va a pasar lo mismo. El metal se va a ir a unir con el oxanión, ¿verdad? Y se va a formar un sulfato de bario. Una sal otra vez, ternaria. Y vamos a utilizar el oxígeno y los 2 hidrógenos aquí para formar agua. Entonces ahora yo vuelvo a revisar. Un bario, un ion sulfato, 2 hidrógenos y un oxígeno. Esta está balanceada, no necesito que le ponga coeficientes. Y vamos a ver la última aquí. Aquí tengo un óxido ácido y tengo un ion hidróxido aquí. Un hidróxido de calcio. Ahora, fíjense pues, cuando este es dióxido de carbono, porque es un compuesto. Pero cuando se va a formar el oxanión, ¿qué oxanión formaríamos con carbono? A ver quién me dice. A ver. ¿Qué oxanión se forma con oxígeno, con carbono? ¿O de qué ácido podría venir? Ácido carbónico. Exactamente. Entonces va a ser un carbonato. ¿Sí? Entonces va a tener que ser CO. 3. No puede ser CO2 porque CO2 es compuesto. CO3 es el carbonato. Entonces es un carbonato de calcio. Como el carbonato es -2 y el calcio es +2, ahí quedó. Entonces reviso. Aquí hay un calcio, tengo un carbono, tengo 2 hidrógenos y aquí si sumo 2 más 1 son 3 oxígenos, ¿verdad? Y aquí tendría, vamos a ver, 2 y 2 de este lado, 4. Y 3 más 1, 4. Ahí está, no necesita nada más. Ahí están balanceadas y completas las reacciones de neutralización. ¿Alguna pregunta? Yo con la número 2, licenciada. En la número 2, o sea, siempre lo que van a hacer es tomar el metal
En este caso del yodo hidróxido, aquí el metal del óxido, ¿verdad? Y se va a unir al ion sulfato para formar sulfato. Ay, perdón, aquí le falta, es un 4. Esa era la duda, ¿verdad? Afirmativo. Perdón, es un 4. Es un sulfato de bario, sí, porque es este ion sulfato. Miren, se va a unir al metal. Sí, ahí está. Muy bien. ¿Dudas? ¿Está bien? ¿Claro? Muy bien. Entonces, fíjense que yo les diseñé esto para que podamos, para darles tips sobre cómo reconocer cada reacción. Esto les va a ayudar para la hora en que trabajemos estequiometría. Entonces, ¿cómo podemos identificar? Por ejemplo, si tengo un óxido, ya sea básico o ácido, y va a reaccionar con agua, ¿qué tipo de reacción sería? A ver. Porque aquí parte de los reactivos es el agua. Entonces, ¿qué reacciones vimos que reacciona un compuesto con agua? De combustión. ¿Alguien más? Ok, cuando haya agua es una reacción de disolución acuosa. En disolución. Lick, disculpe que la interrumpa. Dime. Fíjese que un compañero me escribió que no va a poder conectarse a la clase porque todavía no está en su casa y salió de algo tarde del trabajo. Me dijo que si le podía informar. Ok, ¿cuál es su nombre? Josué Daniel José Daniel González. González. Muy bien. Gracias por Bueno, avisar. bueno, Lick. Muy bien. Entonces, cuando ya vimos que es una reacción en disolución acuosa, sabemos que las dos respuestas pueden ser un hidróxido, si es que este óxido es básico, o un ácido, si es un óxido ácido. Entonces, aquí lo que se va a formar es un ácido ternario, ¿verdad? O sea, un oxácido. Ahí lo tenemos. Entonces, cuando el óxido, entonces si ustedes identifican la reacción, ya saben que las únicas dos respuestas que pueden tener es un hidróxido o un óxido o un oxácido. Si el óxido es ácido, va a formar un oxácido. Si el óxido es básico, va a formar un hidróxido. ¿Verdad? Muy bien, vamos a esta. Si tengo un compuesto orgánico y oxígeno, ¿qué reacción es? ¿Alguien puede decirme? ¿Reacción de qué es? Si tengo un compuesto orgánico de carbono, hidrógeno más oxígeno. A ver, ¿alguien puede escribirlo si no tiene pena de hablarlo en el micrófono? ¿No? Pregunto yo. No, no es una combinación. ¿Qué reacción produce calor? Es Una combustión. Exactamente, es una combustión. Muy bien, entonces combustión. ¿Cuál es el producto de una combustión siempre? Que siempre da lo mismo. Porque como les digo, los tips es identificar, ok, una reacción de disolución acuosa o da un ácido, un oxácido o da un hidróxido. Una reacción de combustión, ¿cuál es el producto siempre? Dióxido de carbono. Exactamente, CO2 y agua. Entonces ya ustedes lo completan, porque la idea es esto, es ayudarles a identificarlo. Muy bien.
Cuando ya tengo los compuestos, como les decía, si las fórmulas no están correctas, no pueden balancear. Ahora yo ya puedo balancear. Entonces, ¿cómo empiezo? Con el compuesto orgánico. 5 carbonos, ok, 5 aquí, ¿verdad? 12 hidrógenos, pues tiene que llevar un 6 aquí para que multiplicado por el 2 me dé 12, ¿verdad? Ahora aquí tengo 12 más 5. No, perdón. Aquí tengo 10, porque es 5 por 2, 10. Más 6, 16. Entonces, con que ponga un 8 aquí, la ecuación está balanceada. Siempre vuelvo a revisar. 5 carbonos, 5 carbonos. 12 hidrógenos, 6 por 2, 12. 5 por 2, 10. Más 6, 16. Y 8 por 2, 16. Ahí está balanceada la reacción de combustión. Entonces ya llevamos 2 identificadas. Esto es para que ustedes puedan aprender. Muy bien. Si tengo un elemento y un compuesto, ¿qué reacción es? ¿Alguien tiene una idea qué es? De reemplazo. Exacto, es un reemplazo, ¿verdad? Es una reacción de óxido-reducción porque aquí el sodio es elemental 0 y aquí el cobre tiene carga más 2. Entonces, reviso en la tabla que les di quién es más activo. Entonces, el que está más alto en la tabla es más activo. Entonces, normalmente los elementos de la columna 1 son mucho más activos que los otros. Entonces, el sodio sí es más activo que el cobre, por lo tanto lo va a desplazar. ¿Y qué se va a formar? Pues se va a formar una sal, ahora era cloruro de cobre 2, ahora es cloruro de sodio y el cobre queda elemental. Por eso hablábamos de que esta, se recuerdan, es una reacción de óxido-reducción, ¿verdad? Porque aquí el sodio es elemental y se convierte en sodio más 1, ¿verdad? El cobre aquí era más 2, ahora es cobre 0, porque la reacción no. Y ahora reviso, ¿verdad? Entonces, bueno, bien, tengo un sodio, pero aquí tengo 2 cloros y aquí solo 1. Entonces le pongo un 2 aquí, tengo un cobre y le pongo un 2 aquí. Ahí está. La reacción está balanceada. Entonces es un reemplazo. Si tengo el símbolo aquí del triangulito, ¿qué reacción es? A ver. Cuando tengo el triángulo. De descomposición. Exactamente, es descomposición. Porque normalmente o va a tener el simbolito de aquí del triángulo o va a decir energía eléctrica, pero es muy raro, casi todas es por calor. Ahora, voy al compuesto. Este es un carbonato. Entonces, los carbonatos van a formar un óxido del metal y van a formar dióxido de carbono. Eso es lo que se va a descomponer. Al identificarlo me es fácil, ¿verdad? Porque en descomposición puedo tener carbonatos, cloratos, carbonatos hidrogenados o hidratados. ¿Se recuerdan? Cualquiera de esos. En este caso es un carbonato. Cuando ya está así, reviso si están, ¿verdad? Entonces tengo un calcio, un carbono, 3 oxígenos de este lado y 3 de este lado. Ahí está balanceado. Esta es una reacción de descomposición. Vamos a la siguiente. Aquí tengo 2 compuestos, ¿verdad? Y las 2 son sales. Entonces, ¿qué reacción es? A ver. Tal vez es de precipitación. Exactamente, es una precipitación. Que también se llama reacción de doble reemplazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues aquí voy a combinar el sodio más 1, el sulfato menos 1, y aquí tengo plomo más 2 y nitrato menos 1. Entonces, voy a tomar el positivo de aquí y lo voy a unir al negativo. Ok, entonces va a ser un nitrato de sodio. Y el positivo de plomo se va a unir al ion sulfato y va a formar un sulfato de plomo.
Muy bien. Entonces ya tengo las dos sales. Eran dos sales y se convirtieron en dos sales distintas porque se combinan o se reemplazan entre ellos los elementos. Ahora voy a balancear, ¿verdad? Entonces aquí tengo dos nitratos y aquí tengo dos sodios. Entonces solamente con ponerle un 2 de este lado, la reacción está balanceada. Y ahí tenemos ya la siguiente, que es precipitación. Miren, ya llevamos 5 tipos de reacciones. Vamos a la siguiente. Si tengo, perdón, aquí le falta. No se lo puse. Ahí está. Aquí tengo un ácido ternario y un hidróxido. ¿Qué reacción es? A ver. ¿Qué reacción es esta? ¿Alguien puede decirme? Tengo un ácido y un hidróxido. ¿Qué reacción es? ¿Alguien puede responderme en el chat? Ya que no quieren hablar. Muy bien. Esta es una reacción de neutralización, son las que acabamos de ver. Porque en una reacción de neutralización va a haber una parte ácida y una parte básica. Entonces aquí el metal se va a unir al oxanión y se va a liberar agua. Entonces sería un ácido sulfuroso más hidróxido de berilio, se va a formar un sulfito de berilio y se va a liberar una molécula de agua. Revisamos, ¿verdad? Si estén balanceados, entonces tengo un berilio, un ion sulfito. Aquí tengo 2 más 2 son 4 hidrógenos, entonces tengo que ponerle un 2 aquí. Y un oxígeno, 2 oxígenos, perdón, aquí y 2 aquí. Y ahí está balanceada. Es una de neutralización. Y por último, cuando tengo dos elementos o un elemento y un compuesto, se va a formar una reacción de... A ver, ¿qué reacción se forma aquí? ¿Alguien puede decirme qué reacción tenemos aquí? ¿Cuál nos falta de todas las que hemos visto? Es la otra reacción de óxido-reducción que vimos. Se llama reacción de síntesis o combinación. O combinación. Entonces, en una reacción de síntesis estamos sintetizando un compuesto. Pues aquí yo tengo dos, en este caso hay dos metales, podría ser un metal o un elemento y un compuesto. Entonces va a formar una sal binaria. Aquí los elementos están como cero, los dos, y aquí van a adquirir carga, ¿verdad? El aluminio es más 3, el azufre menos 2. Entonces van a tener que alternarse. Y se va a formar un sulfuro de aluminio. Entonces, aquí, miren, este era 0 y se convirtió en aluminio más 3. Este era azufre 0 y se convirtió en azufre menos 2. Entonces, es una reacción de óxido-reducción. Y ahora solo balanceo aquí, ¿verdad? Pongo 2 aluminios y 3 azufres. Y ahí está. Entonces, este es un repaso que les puede servir para estudiar los 7 tipos de reacciones que vimos, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿A todos les quedó claro?
Muy bien, entonces vamos a seguir con la presentación. Si no preguntan, digo yo que quedó claro. Muy bien, entonces vamos a continuar, a terminar ácidos y bases y luego vemos la siguiente. Muy bien. Entonces ya vimos las de neutralización, que eran las que nos faltaban. Veamos lo que es la escala del pH. Veamos lo que es la escala del pH. Muy bien. En 1909, el químico danés Sorens introdujo un método para expresar la acidez y lo que se conoció más tarde como pH, que viene del francés pouvoir hydrogène, que significa poder de hidrógeno. Actualmente se le llama potencial de hidrógeno y se va a definir como pH, ¿verdad? De una solución. Y para encontrarla, lo que se hace es tomar la cantidad de iones hidrógenos que tiene esa solución y se va a sacar el logaritmo negativo, ¿verdad? Entonces, esto me va a determinar, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, no vamos a trabajar mucho esto, es solo para dejarles el conocimiento. Entonces, si yo tengo 1.0 por 10 a la menos 5 moles de iones hidrógeno, le saco el logaritmo negativo y me da que tiene un pH 5, ¿verdad? La escala del pH va a ir el 7 es el neutro, ¿verdad? Y conforme disminuye se vuelve más ácido. Y conforme aumenta sobre el 7 se va a volver más básico. Entonces, así es como se mide lo que es el potencial de hidrógeno. Entonces, una solución ácida tiene un pH menor que 7, una solución básica tiene un pH mayor a 7. ¿Verdad? Entonces, cuanto más bajo es el pH, más ácida es la solución. Cuanto más alto es el pH, más básica es la solución. Y con esto concluimos lo que es ácidos y bases. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que vimos? Muy bien. Entonces voy a entrar a la otra parte que vamos a ver hoy, que es la molaridad. Entonces, hoy vamos a entrar una parte de cómo cómo crear soluciones. Entonces, vamos a ver lo que es la molaridad y las diluciones. ¿Cómo definimos aquí? Bueno, entonces, la concentración de una solución se mide por la cantidad de soluto disuelto en una solución. Normalmente la parte solvente siempre es agua, es el universal, ¿verdad? Entonces, el soluto es la parte sólida y el disolvente es la parte líquida. Entonces, ¿cómo vamos a definir la molaridad? Pues la molaridad se va a definir como el número de moles, o sea, el soluto se va a medir no en gramos, sino en moles, y que están presentes en una solución, ¿verdad? Que va a estar en litros. Entonces, la fórmula va a ser moles dividido litros, ¿sí? Y aquí les puse un ejemplo. Preguntan, ¿cuál es la concentración molar de una solución que tiene 0.3 moles de cloruro de sodio en 0.4 litros de solución? Entonces, divido los moles entre los litros y esto me va a dar 0.75 mol litro, quiere decir que es 0.75 molar esta solución. La clave es que tiene que estar en moles y que el solvente tiene que estar en litros. Si tuviera mililitros, pues hago la conversión a litros. Y si tengo gramos, lo voy a convertir a moles. Entonces, vamos a ir a la actividad para que puedan ver cómo resolvemos esto.
Entonces aquí les pongo la fórmula, ¿verdad? Son moles partido litros. Y entonces aquí preguntan, bueno, ¿cuál es la molaridad? Y están preguntando las siguientes soluciones. Entonces aquí yo tengo, en la primera, yo tengo 2 moles de glucosa para 4 litros de solución, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sacar la molaridad dividiendo los 2 moles dentro de 4 litros. Y eso me va a dar 0.5 molar. Una solución 0.5 molar. La respuesta puede darse en moles litros o normalmente se da de una vez la M mayúscula, ¿verdad? Entonces, si me dan moles y me dan litros, pues solo es dividir. Ahora, ¿qué pasa si me dan gramos? Porque aquí me dan 4 gramos y me dan 2 litros. ¿Cómo convierto los gramos a moles? ¿Alguien tiene la idea de cómo poder convertir los gramos a moles? ¿Sí? Sí me escuchan, ¿verdad? O no se escucha. Bien se escucha. Pero no saben cómo hacerlo, ¿va? Muy bien. ¿Qué vamos a Es una hacer? conversión, ¿no? Exactamente, pero tengo que convertir los gramos a moles usando el peso formular, ¿sí? Entonces voy a tener oxígeno en el hidróxido de potasio. Vamos a sacar el peso formular. Tengo potasio. A ver, ¿quién me dice cuál es el peso formular del potasio? Peso atómico, perdón, del potasio. ¿Alguien puede ver su tabla periódica y decirme cuál es el peso formular del potasio? Peso atómico, perdón, que está en la tabla. 39, muy bien. Y como solo tengo uno, no voy a multiplicar con nada. Tengo oxígeno 1 también. ¿Cuál es el peso atómico del oxígeno? A ver. 16. 16, muy bien. Y luego voy a sacar el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Ok, y los voy a sumar. Entonces aquí, ¿cuánto me va a quedar en total? 56 gramos mol. Ahí está. Gramos mol, ¿verdad? Cuando sumo esto, va. 39 más 1 me da 40, más 16, 56. Muy bien, ahora ya tengo el peso. Entonces, fíjense, pues voy a convertir los 4 gramos a moles. ¿Cómo? Yo digo 4 gramos, y eso ya lo habíamos visto, ¿se recuerdan cuando trabajamos estequiometría de compuestos? Y aquí voy a tomar el peso formular al revés. Voy a poner 1 mol y abajo voy a tener los 56 gramos. De esa manera se elimina gramos con gramos y me quedan moles, ¿verdad? Entonces, 4 entre 56, ¿cuánto da? A ver. 0.07. Muy bien. 0.07 mol. Y ahora lo voy a dividir en los 2 litros que tengo aquí. 2 litros. Y esto me va a dar la molaridad. ¿Cuánto es? 0.04. Molar. Ese es el hidróxido de potasio. 0.4 molar de hidróxido de potasio. Esa es la solución que tengo. ¿Ven? Entonces, si me dan gramos, hago la conversión a moles
Y cuando ya tengo moles, divido entre litros. Si me dieran mililitros, lo convierto a litros. ¿Está claro? Porque no puedo trabajar. Aquí hay otra, pero aquí me dan moles y me dan litros. Entonces, la molaridad va a ser 0.5 dividido 0.2. Y eso me va a dar la molaridad de la sucrosa. Que me va a dar 2.5 molar. Porque en este caso hay más moles que litros, ¿verdad? ¿Quedó claro? Entonces, si me dan moles, es muy fácil hacer la conversión, solo dividir. Por supuesto, como les decía, tienen que ser litros, ¿verdad? Si son mililitros, hago la conversión a litros. Y si son gramos, lo convierto a moles usando el peso formular del compuesto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien, sigamos entonces con la presentación. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo preparamos soluciones molares, ¿verdad? Si en un laboratorio nos pidieran hacerlo. Entonces vamos a tener dos casos, ¿verdad? Si me dan el volumen y lo que quieren son la cantidad de moles, entonces voy a obtener el peso formular del compuesto. Ese va a ser el primer paso. Luego vamos a iniciar con la cantidad conocida. Lo que les decía, si está en mililitros, lo convierto a litros. Luego voy a convertir los litros a moles usando la concentración molar. Este va a ser mi factor de conversión. Y por último voy a convertir los moles a gramos utilizando el peso formular, ¿verdad? Por eso esto se llama actividad estequiométrica. Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿cuántos gramos de cloruro de potasio necesito para preparar 500 mililitros de una solución 0.1 molar? Entonces, el paso 1, voy a sacar el peso formular del cloruro de potasio. Entonces, aquí tengo el potasio, que es 39, y el cloro, que es 35, perdón. Este es 35. Entonces, aquí me va a dar 74 gramos mol. ¿Sí? Ese va a ser mi peso formular. Luego, como me están dando 500 mililitros, lo voy a pasar a litros, ¿verdad? Dividiendo dentro de 1000. Perdón, que hay un error también. Entonces son 0.5 litros. A ver. 500 dentro de 1000. Sí. Entonces ya tengo los litros. Entonces voy a empezar con lo que conozco, ¿verdad? Entonces fíjense, aquí coloco los 0.5 litros, ¿verdad? Y me dijeron que la solución era 0.1 molar. Significa que es 0.1 mol en un litro. Entonces, esta es la concentración. Miren, aquí uso la concentración. 0.1 mol partido un litro. Luego voy a usar aquí los gramos, ¿verdad? Y dividido mol, porque entonces se va eliminando litro con litro, mol con mol, y la respuesta es 3.75 gramos. Va a variar un poco porque el peso formular lo tenía yo equivocado aquí. Entonces, quiere decir que yo voy para poder trabajar esta fórmula, voy a pesar 3.75 gramos de cloruro de potasio, ¿verdad? Y le voy a agregar agua hasta los 500 mililitros para tener esa solución. Y así es como se prepara una solución cuando me dan volumen, me están dando el volumen, ¿verdad? Entonces, por eso aquí les puse como primero peso, luego coloco y luego le agrego la cantidad de agua que se necesita para hacer una solución, que en este caso quieren que sea 0.1 molar. Ahora, ¿qué pasa si en la preparación me dan los moles o gramos y quieren que encuentre la cantidad de agua que le tengo que agregar? Entonces, vamos a seguir los mismos pasos. Vamos a obtener el peso formular. Vamos a iniciar con la cantidad conocida, ¿verdad?
Si está en miligramos, pues lo paso a gramos. O sea, la cantidad tiene que estar en gramos porque el peso formular está en gramos. Luego voy a convertir los moles a litros, usando la concentración molar como factor, ¿verdad? Y los gramos a moles usando el peso formular. Y si en caso lo que me están pidiendo son mililitros, también voy a utilizar al final. Entonces veamos aquí el ejemplo, ¿verdad? Dice, ¿cuántos mililitros de una solución 0.125 molar se necesitan para obtener 0.25 mol de ácido sulfúrico? Aquí me dan moles, ¿verdad? Si me dan moles, no necesito el peso formular. Entonces, utilizo aquí el mol, 0.25 mol. Aquí voy a usar la concentración molar, o sea, esta, al revés, ¿verdad? 1 litro para 0.125 mol. Y la respuesta van a ser 0.2 litros. Y como lo que quieren son mililitros, porque están preguntando cuántos mililitros, entonces aquí multiplico por 1000 para convertirlo, ¿verdad? Quiere decir que de esa solución yo voy a necesitar utilizar 200 mililitros. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de moles me dan gramos, ¿verdad? Aquí dice cuántos mililitros de una solución 0.15 molar. Quieren que al final la solución sea 0.15 molar. Y se necesitan para obtener 2.38 gramos de hidróxido de calcio. Aquí, como me dieron gramos, voy a sacar el peso formular primero, ¿verdad? Entonces aquí está el peso formular del hidróxido de calcio. Y el siguiente paso va a ser, pongo los gramos que me indicaron aquí. Miren la cantidad conocida, ¿verdad? Pongo la solución, perdón, el peso formular al revés, ¿verdad? Para convertir en moles. 1 mol para 74 gramos, ¿verdad? Y 1 litro para 0.15 mol. Y aquí, como al final quieren mililitros, de una vez agregué que 1 litro tiene 1000 mililitros. Entonces, multiplico todo lo que está arriba y lo divido en lo que está abajo, ¿verdad? Sería 2.38 por 1000 y dividido 74 por 15. Y el resultado son 214.44 mililitros de la solución. Sí, podría buscarse. Bueno, en este caso estamos buscando soluciones molares. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer diluciones con porcentaje, ¿verdad? En este caso estamos sacando soluciones en molaridad. Aquí están pidiéndome en molaridad. Si la pudieran, entonces vamos a ver después cuando se trabajan con porcentajes. Muy bien. Sí, aquí están las diluciones. Entonces vamos a ir a la actividad. Muy bien, entonces aquí tengo, preguntan cuántos gramos de nitrato de potasio se necesitan para preparar 500 mililitros de una solución 0.1 molar. Entonces, ¿con qué empezaría? ¿Cuál sería el primer paso? Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el peso formular, ¿verdad? Y por eso es que tienen que saber cómo se escribe el nitrato de potasio. Entonces, el nitrato de potasio, acá, acá. Okay. Aquí tengo nitrato de potasio, ¿verdad? Y voy a sacar el peso formular. Entonces, potasio
Entonces yo tengo un átomo de potasio por 39, que es el peso formular del potasio. Esto me da 39. Voy a tener nitrógeno, que también solamente tengo un átomo, y pesa 14. Y tengo oxígeno, que tengo 3 y pesa 16. Por lo tanto va a ser 48. Ok. ¿Quién me puede decir cuánto da esto sumado? A ver, ¿cuánto pesa ahí? 101. Ajá, muy bien. 101 gramos mol. Y tengo 500 mililitros, ¿verdad? Pero como la solución molar es en litros, la voy a trabajar. Voy a convertir los 500 mililitros a litros. Multiplicando, o sea, perdón, dividiendo entre 1000. Porque un litro tiene 1000 mililitros. Eso me va a dar 0.5 litros. Ahora ya me voy a la parte estequiométrica, ¿verdad? Entonces, cuando me pidan gramos y me dan volumen, empiezo con el volumen. Entonces pongo 0.5 litros. Empiezo con el volumen. Ahora voy a convertir a moles utilizando la concentración molar, ¿verdad? Entonces aquí es 1 litro, no, perdón, 0.1 mol para un litro. Y ahorita voy a utilizar aquí ya el peso formular, ¿verdad? 101 gramos para 1 mol. ¿Verdad? Entonces, esta es la concentración. Para que no se olviden, esa es la concentración molar. Estoy usando aquí. Y este es el peso formular. Entonces, esta es concentración molar. Y este de aquí es el peso formular. Y ahora ya efectúo. Entonces voy a multiplicar 0.5 por 0.1 por 101. Y si aquí pues tuviera otra cantidad, divido entre de ella. En este caso no hay. Entonces, esto me va a dar como respuesta. ¿Alguien puede decirme cuánto da esto? ¿Cuánto da 101 por 0.1 por 0.5? Vamos a cambiar de color. Exacto, 5.05 gramos.
¿verdad? Quiere decir que aquí voy a tomar los 5.05 gramos y le voy a, ya pesado, le voy a agregar agua hasta llegar a 500 mililitros para hacer una concentración molar, ¿verdad? De 0.1. Cuando se quiere hacer reacciones con concentraciones en porcentajes diferentes, ¿verdad? Aquí estamos haciendo concentraciones molares. Ok, aquí tengo otro ejemplo. Ahora aquí me están dando, quieren los mililitros de solución, ¿verdad? Y me están dando la concentración y me están dando gramos. Aquí me estaban dando mililitros y me pedían gramos, ¿verdad? Aquí quieren los mililitros y me están dando gramos. Entonces, ¿cuál sería el paso aquí? Otra vez voy a tomar primero el peso formular. Ya lo obtuvimos aquí porque es lo mismo en nitrato de potasio, ¿verdad? Entonces, primer paso, sacar el peso formular, ya lo tengo. Entonces, luego voy a empezar, ahora aquí voy a empezar con los 200 gramos. Y voy a usar para sacar moles, voy a usar el peso formular, solo que a la inversa. Lo voy a poner un mol para 101 gramos. ¿Verdad? Entonces, este es el peso formular. Y ahora voy a utilizar aquí la concentración molar para obtener litros, que es lo que quiero, ¿verdad? Entonces, yo pongo 1 litro arriba, lo pongo a la inversa, la concentración molar, y le pongo aquí 2.0 mol. Y entonces ahora voy a ir eliminando gramos con gramos, moles con moles, y al final voy a obtener litros, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto da esto? A ver, ¿alguien que pueda resolverme? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuánto da esto? Ese sería el peso formular. ¿Cuánto? 0.99, ¿no? Exactamente. Pero esos son litros, ¿verdad? Esa es concentración molar para que nos quede. Ok, entonces aquí me dio 0.99 litros. Pero ellos quieren que yo les dé mililitros. Entonces voy a multiplicar por 1000 mililitros que hacen 1 litro. Si ustedes quieren, pueden hacerlo de una vez en secuencia, si no lo hacen al final. Y entonces aquí ya la respuesta va a ser 990 mililitros. Quiere decir que yo voy a pesar 2 gramos de nitrato de potasio y le voy a agregar esta cantidad de agua para obtener la concentración de un 2.0 molar. ¿Alguna pregunta? Son puras conversiones, si ustedes se dan cuenta. Sí, ahí lo tenemos.
¿Preguntas? Muy bien. La idea es que esto les quede para poder resolver la tarea de esta semana. Ok, entonces vamos a continuar con lo que nos falta. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se preparan soluciones al disolver, ¿verdad? Con disolución. Entonces, una solución conocida se puede diluir agregando agua para preparar la solución que querramos, ¿verdad? Que se desee siempre y cuando sea menor que la solución original. O sea, vamos a tener una solución original concentrada y la vamos a reducir a una solución más diluida, ¿verdad? Entonces, si la solución original está en molaridad, esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar, ¿verdad? Tengo molaridad 1 por volumen 1 igual a molaridad 2 por volumen 2. Si la solución original está en porcentajes, voy a usar esta, ¿verdad? C1 por B1, C2 por B2. Porque aquí yo voy a tener una solución a la que le voy a ir agregando solvente para ir disolviendo la solución, ¿verdad? Entonces, aquí está el ejemplo. Entonces dice, calcule cuántos mililitros de ácido clorhídrico 12 molar se necesitan para preparar 500 mililitros de una solución 2 molar. Aquí pueden jugar como quieran con los valores. Yo lo voy a hacer de esta manera, pero pueden cambiarlo si ustedes quieren. Entonces, yo le doy a la molaridad 1 a la concentración más alta que tengo, ¿verdad? Dice que tengo ácido clorhídrico 12 molar. Entonces, el 12 molar le voy a dar a la molaridad 1. Por lo tanto, el volumen 1 es lo que tengo que encontrar, porque me están preguntando cuántos mililitros de ácido clorhídrico concentrado tengo que utilizar, ¿verdad? La molaridad 2 van a ser los 2 molar, que es lo que quieren que tenga aquí al final, y el volumen 2 van a ser los 500 mililitros que quieren, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden jugar como quieran, como les decía, podrían empezar al revés. Pero a mí me gusta hacerlo así porque siento que es más ordenado. Entonces, ¿yo qué voy a despejar? El volumen 1, porque conozco la molaridad 1, conozco la molaridad 2 y el volumen 2. Entonces, lo que me va a quedar es el volumen 1. Entonces, la fórmula al final va a quedar así. Molaridad 2 por volumen 2 partido molaridad 1. Entonces, aquí lo voy a colocar, ¿verdad? Molaridad 2 es 2 molar por los 500 mililitros y por los 12 molar. Como aquí me están pidiendo mililitros, dejo las cantidades como están, ¿verdad? Si en caso aquí lo que están pidiendo son litros, entonces tengo que hacer la conversión, ya sea al final o durante la operación. Entonces aquí voy a multiplicar 2 por 500 y lo voy a dividir entre 12. Entonces me va a quedar 83.33 mililitros. Esto tengo que tomar de la concentración grande, ¿verdad? Del ácido clorhídrico 12 molar. Quiere decir que voy a tomar 83 mililitros, ¿verdad? Entonces, para preparar la solución, yo voy a tomar los 83 mililitros y le voy a agregar agua hasta llegar a 500 mililitros. ¿Cuántos mililitros de agua tendré que agregar entonces? ¿Alguien puede decirme? Si voy a agregar 83 y tengo que agregar agua hasta llegar a 500, ¿cuánto tendría que agregar? ¿Alguien me puede decir? 416.67, ¿no? Exactamente. Entonces, así se hace una solución cuando lo que tengo es molaridades, ¿verdad? Entonces, aquí está el proceso, ¿verdad? Voy a tomar de la concentración una cantidad y luego lo voy a llevar en agua, ¿verdad? Hasta, normalmente se hacen matraces aforados para que la medida esté exacta hasta llegar a los 500 mililitros. Este es un proceso de dilución por molaridad. Ahora, ¿qué pasa si lo que me dan es en porcentaje? ¿Verdad? Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice, ¿cuántos litros de un insecticida que está al 16%
se necesitan para preparar 8 litros de una solución al 0.5%. Entonces aquí lo tengo concentrado y lo quiero diluir. Entonces, como les decía, la concentración 1 es la concentración elevada, 16. El volumen 1 no lo conozco porque es lo que tengo que encontrar. Tengo una concentración 2 de 0.5% y tengo un volumen 2 de 8 litros. Entonces, aquí tengo la fórmula, voy a usar esta porque estoy hablando de porcentajes. ¿Verdad? Entonces, el volumen 1 va a ser concentración 2 por volumen 2, paseo concentración 1. Entonces, voy a colocar 0.5 litros o los 8 litros dividido el 16%. Y me va a dar 0.25 litros. Como aquí me están pidiendo litros, ahí quedó cabal, ¿verdad? En litros. Entonces dice, se miden, 0.25 litros de una solución al 16% y le vamos a agregar agua hasta llegar a 8 litros. ¿Cuántos litros de agua tendríamos que agregar? ¿Alguien me puede decir? 7.75 litros. Exactamente. Sí, entonces 7 puntos. Entonces, ya cuando lo hacen en laboratorio, pues ustedes colocan, miden los 0.25 litros, ¿verdad? De la disolución concentrada y le agregan agua hasta llegar a los 8 litros que se quiere, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ir a la... Muy bien. Entonces, aquí tengo cómo hacer, estas son diluciones. O sea, que ya tengo una cantidad hecha y lo que quiero es diluirla. ¿Verdad? Entonces aquí dice, ¿qué cantidad de ácido clorhídrico 6 molar se necesita para preparar 500 mililitros de una solución 1.5 molar? Entonces de 6 va a disminuir a 1.5. Entonces, y pregunta cómo haría la dilución. O sea que al final vamos a tener que decir, bueno, voy a agregar esto y esto. Entonces empiezo con molaridad 1, ¿verdad? Que es el 6 molar. Volumen 1, que no lo conozco porque es lo que estoy buscando. Molaridad 2 es la concentración pequeña que necesito, 1.5 molar. Y el volumen 2, que son los 500 mililitros. Aquí me están preguntando qué cantidad. Entonces, como no me están dando indicaciones de mililitros o litros, lo voy a dejar en mililitros, ¿verdad? Entonces, aquí, de acuerdo con la fórmula, ¿verdad? Yo tengo molaridad 1 por volumen 1 es igual a molaridad 2 por volumen 2, ¿verdad? Entonces, despejando, me va a quedar que el volumen 1, que es lo que estoy buscando, va a ser igual a molaridad 2 por volumen 2. Y esto va a estar dividido por la molaridad. Entonces, ya cuando lo realizo en la operación, entonces voy a poner que el volumen 1 va a ser igual a, ok, ya que tengo la molaridad 2, 1.5 molar. Y lo voy a multiplicar por los 500 mililitros. Y esto se va a estar dividido por los 6 molar. ¿Alguien me puede decir cuánto da esto de resultado?
¿Cuánto da esto de resultado? 125. Mililitros. Ok, entonces para responder, porque pregunta, ¿y cómo harías esta dilución? ¿Qué diríamos? A ver. Entonces vamos a responder. Se agregan o se colocan, como quiera, en un matraz 125 mililitros de ácido clorhídrico 6 molar. Y se agrega, ¿cuánto de agua tendríamos que agregar? A ver. Si al final queremos 500 mililitros y voy a poner 125 del ácido, ¿cuánto de agua tendría que agregar? ¿Alguien puede decir? 375. 375 mililitros de agua. ¿Está? Ese es para hacer una dilución. Y aquí tenemos un segundo ejercicio, pero aquí, así sí. Ahora, aquí tengo qué cantidad de ácido sulfúrico 6 molar se necesita para preparar 500 mililitros de una solución, 0.1 molar. Ok, esto lo van a resolver ustedes y me dicen cuánto les da. A ver, resuélvanlo y me dicen cuántos mililitros del ácido sulfúrico tienen, 6 molar tienen que agregar. En cuanto lo tengan, me indican. Yo creo que es 8.33. Ajá, mililitros de ácido. ¿Y cuánto de agua tendríamos que agregarle entonces para llegar a 500 mililitros? $491.6 Exactamente. mililitros. Mililitros. Muy bien. ¿Alguien no pudo resolverlo? ¿Alguien tuvo problemas para resolverlo? ¿No? ¿Todos pudieron resolverlo? Licenciado, podría resolver, por favor. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Muy bien. Entonces, como les decía, empiecen por colocar que tienen. Ok, entonces yo tengo la molaridad 1 es 6 molar del ácido sulfúrico. El volumen 1 es el que voy a encontrar. La molaridad 2 es 0.1 molar, eso es lo que quiero al final. Y el volumen 2 son 500 mililitros. Entonces me voy a la fórmula, ¿verdad? Aquí ya la tengo despejada, entonces de una vez voy a usar la que está despejada aquí. Entonces yo sé que el volumen 1 va a ser igual a molaridad 2 por volumen 2 dividido la molaridad 1. ¿Verdad? Entonces ya los coloco aquí. ¿Quién es la molaridad 2? 0.1 molar. Esto lo voy a multiplicar por los 500 mililitros, que es lo que necesito para diluir. Y lo voy a dividir entre 6 molar. ¿Verdad?
Entonces, al dividir esto, o sea, multiplico 0.1 por 500 dividido 6, me da 8.33 mililitros. Vale, entonces ya respondo yo, ¿verdad? Se colocan en un matraz. .33 mililitros de ácido sulfúrico. Y se agrega, ¿cuánto dijimos de agua? Entonces le resto a los 500 el 8.33. A ver, ¿alguien puede decirme cuánto teníamos que agregar de agua? Le restan a 500 el 8.33. Sería 491.67. Exacto. Entonces, 491.67. Licenciada, ¿vamos a utilizar los decimales o vamos a aproximar? En este caso lo dejan con decimales, porque a la hora de hacerlo en el laboratorio, ustedes colocan el 8.33 en el matraz, como el matraz tiene la medida exacta, entonces luego le agregan agua hasta llegar a los 500 mililitros. No van a medir, digamos, el agua, sino que la van a ir agregando hasta donde el matraz llega a 500. Entonces sí se ponen los decimales, ¿oye? Muy bien. ¿Algo otra duda? ¿A alguien le quedó duda? Muy bien. Ahora aquí les puse un ejemplo con porcentajes, ¿verdad? Entonces se va a hacer el mismo proceso, solo que van a usar C en lugar de B, porque no es molaridad, es concentración en porcentaje, ¿verdad? Entonces aquí empiezan con concentración 1, que sería la concentración más alta, el 10%. ¿Verdad? Vamos a agregar el volumen 1, es el que no conozco, porque es la cantidad que tengo que usar de esta concentración alta, ¿verdad? Concentración 2, que son el 2%, quiero una concentración al 2%, y el volumen 2, que van a ser los 250 mililitros. Y aquí sí me están pidiendo mililitros, ¿verdad? Entonces, aquí la fórmula va a ser C1 por B1 va a ser igual a C2 por B2. Y al despejar, me va a quedar que volumen 1, que es el que no conozco, va a ser igual a C2 por B2 dividido C1. Entonces, al operarlo aquí, vamos a decir que B1 es igual a 2%. Aquí podemos poner solo el 2, no es necesario que conviertan el porcentaje, ¿eh? Ponemos los 250 mililitros y lo vamos a dividir dentro de 10. Ahí se eliminan los porcentajes y me quedan mililitros. Entonces la respuesta sería, a ver, ¿cuánto da? 50 Exacto, mililitros. 50 mililitros. Entonces, si me preguntan cómo lo haría, entonces en un matraz volumétrico coloco 50 mililitros de solución al 10%. Y se agrega
En este caso, 200 mililitros de agua. ¿Ya está? Entonces, como, si se dan cuenta, es la misma fórmula, solo que cambia M por C para tener que estamos trabajando con porcentajes. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro?